Eh, para eso Dios nos dio un mar de información, de cosas que Él ha revelado en su palabra para que nosotros la abordemos. Y el día de hoy estaremos viendo el adorno de la mujer, el adorno de la mujer. Y vamos a basarnos ahí en el versículo 9 y 10 de 1 Timoteo capítulo número 2. Y voy a leer esos dos versículos y dice así la palabra de Dios. Asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Hasta ahí el texto. Más adelante vamos a tratar lo que sigue de esta parte del texto, de los versículos 11 en delante hasta el 15, que eso lo veremos la próxima semana. Que vaya, ese es el tema que todavía es más controversial, mucho más controversial hoy en las iglesias evangélicas sobre todo. En el mensaje anterior comenzábamos estudiando el versículo 8. Si recuerdan, veíamos ahí que Pablo está instruyendo el papel del hombre dentro de la reunión de la iglesia. El hombre debe ser el líder porque Dios lo ha establecido así. Los hombres lideran en la iglesia de la misma manera que lideran en su casa o deben liderar en su casa. Ellos son los líderes espirituales de sus hogares, ¿sí? Entonces ellos deben guiar a su familia a la adoración a Dios. Y al igual que en la casa, en cada casa de ustedes, ¿verdad? Hay reglas y asimismo el Señor ha establecido sus reglas en su casa, que es la iglesia del Dios viviente. Entonces, de este capítulo hoy continuamos y vamos viendo cómo Pablo está desarrollando los papeles del hombre y la mujer. Primero habló del hombre, ¿verdad? Y en este punto, el versículo 9, está tocando el papel de las mujeres. Y noten que esa palabra sí mismo lo está conectando con el versículo número 8. Es decir, ¿cuál es la conducta de la mujer? Las instrucciones aquí dadas aquí por Pablo sobre el comportamiento de las mujeres en la iglesia de Éfeso muestran que algunas de las mujeres que estaban ahí manifestaban un corazón y una conducta que no estaba honrando al Señor. Pablo está corrigiendo, está instruyendo esa conducta de las mujeres que había en ese entorno de la iglesia de Éfeso. Entonces vamos a ver, hablando del adorno de la mujer, el adorno interno y el adorno externo. Eso es básicamente lo que Pablo nos va a hablar aquí en estos versículos 9 y 10. Pero antes de eso, les quiero mencionar el contexto cultural de aquel entonces. ¿Qué era lo que pasaba en aquel momento cuando Pablo escribe? ¿Y cuál era el estatus de la mujer de la sociedad de aquel entonces? Y eso es lo que quiero empezar aquí mencionándoles, el estatus de las mujeres en la antigüedad. Primeramente, en la sociedad griega, en los griegos, que en la mayoría de las sociedades de antiguas, paganas, ¿verdad?, del pasado, las mujeres eran tratadas muy mal. Y los griegos antiguos, aunque eran muy avanzados en muchas cosas, estaban a un paso o dos más de las otras culturas. Ellos colocaron a las mujeres en el mismo nivel que sus esclavos. Entonces las mujeres estaban bajo la autoridad y el control de los hombres, no solo tradicionalmente, sino hasta incluso legalmente. O sea, por ley estaban bajo la autoridad del hombre. Y en general, en aquel entonces había tres clases de mujeres en la sociedad griega. La primera, pues, eran las esposas. Las esposas estaban dedicadas simplemente a la casa, a las labores domésticas, y rara vez salían de ese lugar, de ese entorno. Entonces, obviamente, ellos se dedicaban, pues, a los hijos, al cuidado de los hombres, a las labores domésticas, ¿verdad? Eran las esposas. Ellas no compartían la vida intelectual de sus maridos. Y a menudo eran consideradas un poco más que esclavas domésticas, nada más. Así era como lo veían. Entonces había otra clase de mujeres que eran obviamente las prostitutas, que a menudo estaban muy asociadas con el culto pagano. Es decir, no eran prostitutas como hoy se ven, sino que eran más bien sacerdotisas que estaban dentro de los templos paganos. Y en ese sentido eran diferentes a las de hoy, ¿verdad? Porque era un entorno religioso. Muchos pensaban que eso era parte de la cultura,
Y no se veía mal que un hombre se metiera con estas mujeres, porque era parte de la cultura para ellos, ¿verdad? Entonces, pero en la Biblia, y Pablo también corrigió esto y les dijo, no, eso es inmoralidad, no es cultura, es inmoralidad. Entonces ese era el otro tipo de mujer, ¿verdad? Las prostitutas. Estaban las esposas, las prostitutas, y estaban otras mujeres llamadas etairai, que empieza con H, etairai. Estas mujeres hacían las funciones de compañeras de los hombres griegos, y los más acaudalados, los que tenían más dinero, tenían estas mujeres como de compañía. Eran a menudo intelectualmente igual a los hombres, porque estas mujeres sí eran estudiadas, sí conocían, tenían conocimientos. O sea, no era como las esposas que estaban ahí, que nunca salían y que nunca compartían nada intelectualmente. Estas mujeres sí mantenían conversaciones intelectuales con los hombres de aquel entonces, tenían una libertad considerable en la sociedad. Incluso llegaban a servir también como amantes de los hombres griegos acaudalados. Pero eran consideradas incasables. Esas mujeres no se podían casar porque así los veían los hombres respetables de aquel entonces, ¿verdad? Eran damas de compañía. Un filósofo de la época de aquel entonces decía las cosas así, resumía las cosas así. Las etaira, estas mujeres que les mencionaba, son para mantenernos por el bien del placer, las concubinas para los requisitos comunes del cuerpo, y las esposas para cargar hijos legítimos y para ser guardianes fieles de nuestra familia. Esa era la sociedad griega. Entonces vean ahí la gran diferencia que hay hoy, ¿verdad? Dentro de la sociedad romana, eso lo vimos los griegos, ahora vemos los romanos. Las mujeres romanas disfrutaban un poco más de libertad que las de Grecia. Legalmente, sin embargo, la esposa sí era considerada como un objeto bajo el control del marido. Por ley, el hombre podía hacer lo que quiera con su esposa. La podría golpear, no habría ningún problema, e incluso la podría matar. Por ley, lo permitía la ley. Entonces, en alguna ocasión, o dos ocasiones, surgió históricamente que cuando los romanos intentaron aplicar esta ley, pues vamos a matar a nuestras esposas, pues las mujeres se rebelaron y causaron un envenenamiento masivo de los maridos. Entonces hubo dos ocasiones así históricamente. Entonces no era tan fácil, ¿verdad? Había como una guerra, ¿verdad?, entre el hombre y la mujer. Ahora, dentro de la sociedad judía, ya vimos los griegos, los romanos, la sociedad judía, el estatus de la mujer entre los judíos, al venir Jesús, en el tiempo de Jesús, pues no era lo que enseñaba el Antiguo Testamento. Hay que recordar que el Antiguo Testamento sí enseña, enaltece a la mujer. El Antiguo Testamento nunca, ¿verdad?, hace menos a la mujer. Al contrario, pero los judíos sí distorsionaron la enseñanza, y para el tiempo de Jesús las mujeres judías pues eran rebajadas, ¿verdad? Pero la Biblia, por ejemplo, simplemente veamos Proverbios 31. Proverbios 31, ustedes saben, ahí habla de la mujer virtuosa. Y ese es un ejemplo de una mujer que es elevada en dignidad y en responsabilidad. O sea, es la esposa básicamente excelente. La esposa excelente está ahí en Proverbios 31. Entonces la Biblia sí, en ese entonces sí tenía esa base respecto a la mujer, o esa perspectiva respecto a la mujer. De hecho, en el orden de la Biblia, si ustedes ven en los libros de la Biblia, nosotros los tenemos ordenados cronológicamente, ¿verdad? Tenemos ahí el libro, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantar de los Cantares. Pero en el orden judío del canon de los libros, del canon judío, el libro de Ruth está enseguida de Proverbios 31. Era el orden. Es decir, Proverbios 31 habla de la mujer virtuosa, y Ruth nos presenta la historia, si la han leído, lo que es una mujer virtuosa. Ese es un ejemplo de una mujer verdaderamente, una esposa virtuosa. Y es una esposa excelente la que encontramos ahí. Entonces, la Biblia enseñaba esto ya en el Antiguo Testamento, y por alguna razón, durante este tiempo intertestamentario entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, pues la relación hombre y mujer se deterioró en este sentido. Las mujeres empezaron a verse en la misma categoría que los esclavos y que los gentiles por parte de los judíos. Los rabinos no le hablaban a una mujer en público.
Y pensaban que era mejor quemar la Torá, es decir, los 5 libros, que antes que enseñársela a una mujer. Eso era lo que pensaban los judíos. Obviamente eso no estaba, hay que tener cuidado, eso no estaba en el Antiguo Testamento. Entonces, un rabí incluso, ¿verdad?, no le enseñaba nunca las escrituras a las mujeres porque eran incapaces de captar el contenido debido a sus mentes inferiores. Y el hombre se pensaba ser superior intelectualmente a la mujer. Entonces, cada día, ¿verdad?, cuando un fariseo salía diariamente de su casa, daba gracias a Dios por ser hombre, por no ser un gentil y por no ser mujer. Eso daba gracias el judío de aquel entonces. Entonces, es en este entorno de la sociedad griega, sociedad romana, sociedad judía, que encontramos, por ejemplo, al apóstol Pablo trayendo una enseñanza de la mujer, como vemos en Gálatas 3, 28 y 29. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Entonces vemos que esta enseñanza, obviamente, que cuando Pablo predicaba esto, era un impacto, ¿verdad?, en esa sociedad. De repente el valor de la mujer daba un salto hacia arriba y compartía una igualdad con el hombre espiritualmente. Entonces el hombre y la mujer espiritualmente son iguales, es lo que la Biblia enseña. Y eso no sucedía en la sociedad de aquel entonces, ni en el judaísmo, como les decía, en esa época. De hecho, Jesús mismo, recuerdan que cuando él va en Juan capítulo 4, se encuentra con la mujer samaritana y está hablándole ahí en público, primeramente, a una mujer y a una mujer aparte samaritana. Entonces eso, ¿verdad?, es algo que le extrañó a la gente de aquel entonces. ¿Cómo alguien como Jesús iba a hablarle a una mujer, aparte en público y aparte samaritana? Entonces él tenía una perspectiva elevada de la mujer, de lo que muchos en el judaísmo tenían ya por décadas viendo hacia la mujer inferior. Entonces él elevó a la mujer espiritualmente, intelectualmente. El evangelio trajo cambios importantes en el entorno, sin duda. Entonces podemos ir a Hechos capítulo 18. Hechos capítulo 18, y encontramos ahí en el versículo 24. Dice: llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Dice: este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Este hombre conocía mucho la palabra, pero tenía cosas que necesitaba corregir. Y aquí en este punto dice el versículo 26: y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Noten aquí vemos a una mujer ayudando a un varón poderoso en las escrituras a entender precisamente la palabra. Y obviamente lo está haciendo junto con su marido. Pero no es una reunión pública, es una reunión privada. Por eso dice, le tomaron aparte. Entonces claramente el evangelio trajo cambios que aquí en este punto ya una mujer y un varón, un matrimonio podía hablarle a otro varón y corregirlo. Eso es algo que el evangelio trajo, algo que no existía en aquel entonces, ¿verdad? Entonces vemos que aún cuando la mujer es elevada, ¿verdad?, también hay un orden aquí, porque esta mujer lo hizo junto con su marido. Pero claramente el evangelio trajo correcciones. De hecho, donde quiera que el cristianismo se arraiga, donde quiera en la historia, donde quiera que el cristianismo se establece bien en una ciudad o una cultura, la mujer es enaltecida, siempre, ¿sí? Entonces imaginen el impacto, ¿verdad?, que esto causó, ¿verdad?, a la reacción de las personas en las iglesias. Y cuando estas mujeres que les mencionaba al principio, obviamente algunas de estas mujeres venían al evangelio y venían y entraban a la iglesia y eran parte de la iglesia. Entonces la condición social de la mujer no era tan fácil, era muy difícil.
y el Evangelio trajo cambios. Obviamente cuando estas mujeres venían a la iglesia, pues había un choque, ¿verdad?, de ideas, o cómo ya cambió la manera de verlo la Biblia, o siempre ha sido así, o qué está pasando, ¿verdad? Entonces ahí es donde tenían que entrar la corrección y tenían que entrar la enseñanza a las mujeres. Entonces, pero el Evangelio trajo claramente un cambio y una transformación. Lejos de excluir a la mujer fue honrada. Y algunas, como les decía, estas mujeres venían a la iglesia, y estas mujeres, por ejemplo, estas mujeres que eran las Zetairai, que eran intelectualmente muy inteligentes, pues venían a la iglesia, y estas mujeres querían hablar en la adoración en la iglesia. Y porque traían todavía ese trasfondo en ellas, y como ellas estaban en el mundo, podían tener conversaciones con los intelectuales. Ellos pensaban, bueno, también podemos enseñar aquí en la iglesia, podemos hacer lo mismo que hacemos afuera, y podemos participar de la enseñanza. Por otro lado, las mujeres judías, se imaginan, las mujeres judías que eran relegadas y que nunca les enseñaban nada, eran intelectualmente inferiores en la mente del judío, pues venían a la iglesia. Entonces Pablo le dice, la mujer que aprenda, y eso cambió totalmente, ¿verdad? La manera de ver a la mujer. La mujer ahora tenía acceso a las escrituras, la mujer ahora podía ser instruida en la palabra. Y de eso está tratando aquí Pablo. Ese es el entorno, ese es el contexto, ¿verdad?, que necesitamos entender para poder comprender la enseñanza que está dando aquí Pablo, precisamente a partir del versículo 9 en delante. Entonces, el estatus de la mujer se vio afectado, obviamente, durante todos esos años por la corrupción del hombre. Y de la misma manera, ¿verdad?, en aquel entonces, como existía en aquel entonces en la sociedad romana, las mujeres querían vestirse como el hombre, o la mujer quería hacer lo que el hombre hace, y es lo que vemos hoy en la cultura. La mujer quiere hacer todo lo que hace el hombre. Se está distorsionando todo. Las mujeres visten como nunca antes, o se desvisten como nunca antes hoy ya, porque es lo que hacen, y las mujeres quieren lo que nunca antes hacían. Las mujeres quieren igualdad, y la iglesia tiene que lidiar con estos temas. Entonces, ese es el contexto cultural que hay que tenerlo en mente, presente aquí cuando estudiamos estos pasajes. Claro que la cultura no dicta lo que debemos nosotros hacer. Es la escritura la que debe dictar hacia la cultura. Entonces nosotros no podemos interpretar la Biblia en base a la cultura. Tenemos que estudiar la escritura en base al texto, ¿verdad?, lo que Pablo está diciendo. Ahora, continuando aquí en el texto, ¿verdad?, veíamos que en el versículo 8 Pablo pide a los hombres, o establece que los hombres son los líderes, de ellos deben liderar. Veíamos que esa palabra en el versículo 8, hombres, significa varones. Claramente en el original es varones. Entonces los varones son los que en la iglesia, y todas estas observaciones que va a hacer Pablo aquí tienen que ver claramente con el carácter público de la reunión de la iglesia. Todo lo que está tratando aquí tiene que ver con la reunión de la iglesia. Entonces, todas estas cosas, aunque están referenciadas a la reunión de la iglesia, no se limitan a la reunión de la iglesia, van más allá, porque cuando habla de la mujer, como vamos a ver, de la vestimenta, obviamente no solamente dice nada más la mujer cuando venga a la iglesia puede vestirse así, y ya cuando salga ya no, eso también se aplica hacia afuera. Entonces, de igual manera, cuando los hombres están ahí orando, si se comportan con ira y contienda, obviamente en la iglesia no deben comportarse tampoco afuera, ¿verdad? Entonces, lo que está diciendo ahí no solamente se limita ahí, sino que va más allá, hacia afuera. Entonces, estas instrucciones se dirigen principalmente, obviamente, como le menciona, a la comunidad reunida. Y encontramos estas instrucciones respecto a la vestimenta, y lo que vamos a ver en los versículos 9 al 10, y los versículos 11 al 15 tiene que ver ya con la autoridad y con la enseñanza en relación a la mujer. Eso lo vamos a ver en la próxima semana, pero hoy vamos a ver versículos 9 y 10, y la palabra dice ahí, asimismo, noten cómo comienza, asimismo, es decir, asimismo, como lo que dice el versículo 8, es una transición y es una conexión que hace con el versículo 8. Pablo considera que el problema que los hombres tenían cuando se reunían en la adoración pública, la ira y la disputa que había ahí entre ellos, él lo habla en el versículo 8, y de la misma manera las mujeres deben comportarse de esta manera, con un adorno,
¿sí? Y con la función de la enseñanza y la autoridad de los hombres. Entonces, las instrucciones aquí se dirigen particularmente a las mujeres en general. No tiene que ver con mujeres casadas o mujeres solteras. La mujer en general. De eso está hablando Pablo, porque aquí Pablo no está hablando de matrimonios. Está hablando a la mujer en el entorno de la iglesia reunida. Entonces, no se debe concluir obviamente que los hombres, el llamado a los hombres a orar, cuando habla aquí, les mencionábamos la vez pasada, en el versículo 8, que nada más los hombres oran en la iglesia. No, también las mujeres. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, porque 1 Corintios 11:5 dice: pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, y habla Pablo de la oración, y la mujer está orando. Entonces no hay contradicción con eso. Y además vemos en Hechos capítulo 1 versículo 14 que dice: todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Claramente ahí hay una reunión y hay mujeres, y las mujeres también están orando. Pero lo que Pablo está diciendo es que los hombres son los líderes de la iglesia. Entonces, ahora cuando vamos aquí, veamos ahora sí el adorno externo de la mujer. Asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa. Y el contraste aquí que está haciendo Pablo es entre el glamour artificial del mundo y lo que es la verdadera belleza de una mujer piadosa. Noten, ahí dice es que se atavíen con ropa decorosa. Debemos tener en cuenta aquí el contexto, obviamente, y tenemos que preguntarnos qué es ropa decorosa. Porque en todo el Nuevo Testamento, si leemos, casi no se habla de ropa, no se habla de la forma de vestir. Pedro sí toca un punto, pero prácticamente es todo lo que encontramos en la Biblia, este pasaje. Entonces, en todo el Nuevo Testamento nada más. Entonces, ¿por qué? Porque quizá, muy probablemente, todas las mujeres se vestían de la misma manera. Entonces no había tanto ese problema. El problema era cuando estas mujeres que venían de fuera, como las que le mencionábamos hace unos momentos, entraban y venían a la iglesia. Entonces ahí era cuando venía el problema. Ahora, el legalismo es lo que muchas iglesias caen hoy. Muchas iglesias le dicen a la mujer: tienes que vestirte de esta manera, con una falda de esta manera, y tal parece que andan uniformadas, ¿no? Y eso es el legalismo. Es muy fácil caer en eso. Es muy fácil decir: así tienes que vestirte ya, o medirle la falda a las mujeres, a ver, de la rodilla para arriba nada más tanto, ¿verdad? Pero eso es legalismo, y eso no es lo que está hablando aquí Pablo, ¿sí? De eso no se está refiriendo aquí Pablo. La palabra ahí griega en el original, atavíen, es cosmeo. Significa arreglar, poner en orden o ataviar. Y la palabra decorosa es cosmio. Entonces Pablo está haciendo un juego de palabras ahí. Cosmio, de ahí viene la palabra cosmos, de ahí viene, ¿sí? El cosmos habla de un orden, de decorar, y que se relaciona obviamente con nuestra palabra cosmos del universo, ¿verdad? Y es la raíz de la palabra cosmético, de ahí viene. Entonces es un juego de palabras que hace Pablo ahí, y es como si dijera Pablo ahí: la mujer que se adorne con ropa adornada, ¿sí? O la mujer debe adornarse con traje adornado. Ese es literalmente lo que está diciendo así Pablo. Entonces los griegos consideraban que el universo estaba todo en orden, todo integrado, todo armónico, había una armonía. El cosmos es todo lo contrario al caos. Entonces habla de un orden. Así que cuando Pablo está diciéndole aquí a las mujeres que su adorno debe ser decoroso, debe ser cosmio, quiere decir que así como el universo hay un orden, todas las partes deben estar arregladas armónicamente en la mujer, internamente y externamente. Esa es la idea. Entonces debe ser apropiada, debe ser adecuada, debe ser conveniente. Cosmio significa el aspecto de una mujer cristiana. Debe ser consistente o conforme a lo de dentro, conforme a lo de afuera. Debe haber una armonía, lo de dentro y lo de afuera. Esa es la idea, lo que está tratando aquí Pablo. Entonces las mujeres, al venir a la reunión de la iglesia corporativa, al venir a adorar al Señor como iglesia, debían venir listas para encontrarse con su Señor. Y era un correctivo a las mujeres que se vestían de forma extravagante, y era un correctivo también a las que se vestían seductoramente. Es que Pablo está atacando estos dos puntos ahí: la ostentosidad
y la sensualidad. Entonces, pero también es un correctivo, ¿verdad? Que lo contrario a lo que muchos piensan en muchas iglesias, que piadoso significa desaliñada, fea, poco femenina o sin estilo, ¿sí? O como si se vistieran como caja fuerte, ¿saben cómo es, verdad? O sea, no le da la combinación por ningún lado. O sea, Pablo no está invitando a eso, a que la mujer haga eso, obviamente. O sea, hay un lugar para vestir bellamente, ¿sí? Porque de hecho Proverbios 31:22 dice que la mujer se viste de lino fino y púrpura es su vestido, dice. Entonces, nuestro comportamiento externo dice algo de nuestra disposición interna. Ahora bien, si alguien viene de una manera impropia aquí, hasta este lugar, con la reunión de la iglesia, si viene, por ejemplo, una mujer prostituta, ¿verdad? Y obviamente va a venir muy probablemente de una forma inapropiada, vestida. ¿Por qué? Porque su forma de vestir pues la identifica con el grupo de donde viene, el grupo de personas. Pero obviamente no ha entendido lo que se trata de la reunión de la iglesia. Y no necesariamente tendríamos que decirle que se vaya. Es una oportunidad para que ella escuche el evangelio. De manera que si alguien viene así, pues no lo vamos a correr, no le vamos a decir nada, simplemente que escuche. Eso es lo que queremos, que escuche la palabra de Dios. Pero el aspecto externo de una mujer cristiana debe ser consistente conforme a lo que hay dentro de ella. Y ese es el principio general que Pablo establece aquí. Y luego dice, antes de ir a otras palabras, que las siguientes, vamos a enfocarnos en la otra parte que dice, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. Ahora Pablo está hablando ahí de peinados, de joyas, perlas y de vestidos costosos, ¿sí? Que era lo que usaba la mujer de aquel entonces. Pablo no prohíbe, muy importante entender, no prohíbe el uso de joyas o de ropas bonitas, sino lo que está prohibiendo aquí es el exceso de ellas, como sustitutos a la verdadera belleza de una mujer. ¿Sí? ¿Cuál es la verdadera belleza de una mujer? Esto es lo que va Pablo a establecer aquí. ¿Qué es una mujer verdaderamente bella? Y eso también es un mensaje para los hombres, ¿sí? Ahora vean 1 de Pedro capítulo 3, versículos 1 al 6. Vuestro atavío, dice Pedro, no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. El ejemplo que puso Sara es la actitud. Obviamente no era el atavío físico, sino era la actitud que ella, cómo trataba a su marido, cómo lo respetaba. Ese es el ornato, ¿verdad?, de la mujer. Ese es el adorno de la mujer. Entonces, nuestra tendencia es a ser extremistas. Vamos de un extremo al otro. Entonces, Pablo no está prohibiendo el maquillaje. Y desafortunadamente hay gente que así lo llega a interpretar. O que se peine, ¿verdad? Y algunas mujeres lo dejan de hacer. O se visten de una manera uniforme, lo contrario, ¿verdad? Así que las mujeres no deben, no necesariamente tienen que dejarse de maquillar. No lo hagan, por favor, ¿verdad? Entonces, pero las mujeres deben aspirar a ser bellas, no tienen nada de malo, la belleza es correcta. De hecho, ninguno de los apóstoles, ni Pedro ni Pablo, ¿verdad?, pide a las mujeres que sean desaliñadas, no está pidiendo eso, ¿sí? Entonces, o que vengan como si se acabaran de levantar, ¿verdad? No, ninguna de ustedes creo que hace eso, ¿verdad? Pero no está hablando de eso Pablo. Entonces, Pablo se refiere a cualquier peinado llamativo, ostentoso, que pudiera distraer la atención del Señor y de los propósitos santos. Las mujeres de aquel entonces, cuando usaban este tipo de peinados ostentosos, se tardaban horas en hacer eso. Y aparte eran muy costosos los vestidos, muy caros. O sea, la gente normal no podía tener ese tipo de vestidos. Entonces, eso es lo que está hablando aquí. Y algunos toman las palabras de Pablo como si se aplicara solamente a ropa exuberante, ¿verdad?, a costosa. Y no solamente está hablando de esto.
El punto es que en los servicios esta ropa iba a distraer. Obviamente cualquiera de ustedes podría decir, bueno, pues yo no pienso comprarme un vestido costoso, ni de $1,000, ni nada de eso. Pero existe, sí hay un sentido aquí que está la idea también, el aspecto sexual. También está incluido aquí. Pablo está atacando estos dos puntos, ¿sí? No solamente el aspecto de la ostentosidad. Entonces, las mujeres en esa cultura a menudo tejían oro y perlas y otras joyas en sus peinados para llamar la atención sobre sí mismas. Y estos peinados eran muy laboriosos, trenzados de joyas y hacía un despliegue ostentoso, pero esa forma de vestir era la que hacían las cortesanas de aquel entonces. Entonces lo que Pablo aquí está prohibiendo es el exceso claramente y la sensualidad. Y aunque hay verdad en que una mujer se vista modestamente, también puede haber motivos orgullosos en ella. Puede haber motivos pecaminosos en la mujer, ¿verdad? Eso es claro, ¿verdad? Pero una mujer no puede vestirse ni ostentosamente ni sensualmente con motivos puros. Definitivamente, no se puede hacerlo. Claramente detrás de eso hay un espíritu que no está correcto en ella. Entonces, por eso la pureza y la humildad de un corazón internamente regenerado finalmente se va a hacer que la mujer se exprese externamente en su vestido. Entonces es el exceso y la sensualidad. Los dos tienen que ver con la modestia. Las mujeres cristianas tienen que controlar conscientemente sus deseos, sus pasiones, en lugar de adornarse ostentosamente y sensualmente. Si son modestas, ellos no van a buscar llamar la atención sobre sí mismas en una forma errónea. El vestido no va a decir sexo, no va a decir sensualidad, no va a decir orgullo, no va a decir dinero. Lo que va a decir va a ser pureza, humildad y moderación. Eso es lo que va a decir la vestimenta de la mujer, si es una mujer piadosa. Entonces nuestros pensamientos se revelan, ¿verdad?, en la forma en la que vestimos, en la forma en la que conversamos, en la forma en la que actuamos. Exhibimos nuestras actitudes internas externamente. Porque el Señor dijo, de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, lo que nos ponemos más cómo lucimos es la imagen de lo que creemos, ¿sí? Esa es la fórmula. Lo que nos ponemos más cómo lucimos es la imagen de lo que creemos. Nuestro vestir puede afectar a los demás y eso es algo que debemos considerar. ¿Por qué? Porque la vestimenta de una mujer puede provocar a pecar a otros. Entonces, eso nos sugiere que los hombres pues no sean responsables de sus pensamientos o su conducta, ¿verdad? El hombre debe aprender a caminar con Dios, a controlar sus pensamientos y ponerlos bajo el control de Cristo, obviamente, pero el deseo sexual se suscita en los hombres a través de los ojos. Por eso Job dice allá en Job 31:1, hice pacto con mis ojos, ¿cómo pues había yo de mirar a una virgen? Entonces toda lujuria sexual masculina es pecado y es un pecado propio del hombre, pero solo se convierte en pecado de la mujer si ella lo está provocando con su vestimenta, con su forma de vestir. Obviamente no se le pide a la mujer que evite la lujuria masculina, obviamente solo asegurar que ella no sea el instrumento para que ese hombre caiga. Ese es el adorno externo y eso es algo que Pablo está corrigiendo aquí. Entonces veamos el adorno interno y ahí Pablo en el versículo 9 dice, hablando del adorno interno, con pudor y con modestia. Con pudor y modestia. Pablo añade aquí esa palabra explicativa, indicando tanto positiva como negativamente. Positivamente significa vestirse con pudor y con modestia. ¿Qué es modestia, verdad? Pues eso para muchos pueden verlo como de una manera subjetiva, ¿verdad? Pues lo que es modestia para mí no va a ser modestia para ti. Pero la palabra pudor indica un sentido de vergüenza. Ese es el sentido de la palabra pudor. Es decir, un sentido de vergüenza, un sentido de temor de traspasar los límites de la decencia. ¿Sí? Esa es la idea de esa palabra, es decir, el pudor conoce los límites y desea mantenerse en esos límites, no desea exhibirse públicamente. Entonces la palabra griega se refiere a una moderación mezclada con humildad, que también obviamente incluye el sentido de pena y de vergüenza. Entonces se trata de esa sensación de indignidad, un sentido de vergüenza, pero también un sentido de reverencia y de honor hacia
Dios, obviamente. El pudor busca evitar cualquier cosa que engendre pecado. Vemos en Mateo 18, versículo 6. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se colgase el cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Obviamente esto se aplica al hombre y a la mujer. Si tú eres partícipe de que un hermano caiga, el Señor es muy severo aquí en estas palabras. Es muy claro lo que dice. Es mejor que te enviarte al fondo del mar. Entonces, cada persona es responsable de su pecado, ciertamente. Pero lo que el Señor dice aquí es también algo muy serio. Es preferible morir que hacer que tu comportamiento haga caer a un hermano. ¿Sí? Es algo muy serio. Y eso lo podemos hacer dentro de la iglesia también, de muchas maneras. Entonces, tu ropa es una manera de mostrar la verdad del Evangelio. Tu ropa muestra al mundo que Jesús cubre tu vergüenza y te hace decente. Tu ropa cubre tu desnudez, como la ropa de Cristo cubre tus pecados. Entonces significa que eliges la ropa que es decente ante Dios, ropa que no es provocativa, que no es seductora y que honra la desnudez. Entonces, cuando vistes así, decentemente, reconoces que Dios te dio la orden de cubrirte tu cuerpo y no llamar la atención sobre tu piel desnuda. Entonces te cubres por respeto a Dios, por respeto al Evangelio y por respeto a los demás. ¿Sí? Entonces la otra palabra es modestia, y ahí se refiere al dominio propio de la mujer. O sea, la mujer piadosa aborrece el pecado y controla sus pasiones. Hay un dominio propio, ¿sí? Por no hacer caer a los demás. Entonces la idea es tener las pasiones físicas bajo dominio, bajo control. O sea, que no me domine la cultura. Que cuando vea a las demás mujeres, ¿verdad?, en la televisión, y yo quiero ser como ella, pero yo quiero vestirme como ella. La mujer cristiana se controla a sí misma y sabe que eso no es correcto y se controla a sí mismo. No es necesario que alguien venga y le imponga reglas legalistamente. Entonces, un control, un gobierno interno de la mujer que le va a frenar sobre sus pasiones y deseos. Por lo tanto, la modestia es un elemento del carácter cristiano. Y nuestro vestir debe hacer la misma profesión que nosotros hacemos verbalmente. Entonces, Pablo le está diciendo que cuando tales actitudes controlan conscientemente a la mujer, el resultado es su vestimenta modesta. Si internamente el Señor está controlando a través de su Espíritu y su palabra tus pasiones, tus deseos, entonces tu vestimenta por consecuencia será modesta. Y vemos el adorno. El versículo 10 dice la enseñanza negativa. Vemos el positivo con pudor y modestia. La enseñanza negativa es sino con buenas obras, la enseñanza positiva, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres. Lo negativo es no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas. Lo positivo es sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Entonces, una mujer que se adorna con buenas obras siempre tiene el atuendo adecuado. La mujer debe actuar o comportarse con un valor diferente a lo que el mundo tiene. Los valores del mundo son diferentes a los valores cristianos. Entonces la forma de vestir te identifica con alguien, con el mundo o con Cristo. ¿Con quién te vas a identificar? Entonces, así que mientras tú te vistes, hermana, joven, o te pruebas una falda o aquel vestido, tómate el tiempo para reflexionar frente al espejo y preguntarte, ¿verdad? ¿Es decente esa falda? ¿Qué tanto me cubre? ¿Muestra mi desnudez esencial? ¿Exalta el Evangelio de Cristo? ¿Cuál es mi intención? ¿Mostrar ostentosidad o mostrar sensualidad? ¿Qué comunican mi ropa y apariencia externa hacia los demás? ¿Comunican lo que realmente soy? ¿Mujer piadosa? ¿Una mujer que quiere exaltar a Cristo? ¿O es una mujer parecida al mundo? Y eso es lo que tenemos que preguntar. ¿Qué aspecto de la filosofía yo estoy adoptando? La filosofía del mundo. ¿Necesito hacer cambios yo en mi guardarropa? Entonces, esas preguntas son las que tenemos que hacernos, ¿sí? Entonces, el pecado, recuerdan, el pecado trajo la vergüenza y la culpa desde la caída.
Y esa es la razón por la cual tenemos que cubrir nuestros cuerpos. Recuerdan ahí en Génesis capítulo 1, versículo 31. Y dice ahí, cuando el hombre cayó, vio Dios todo lo que había hecho. Antes, primero hizo la creación, vio Dios todo lo que había hecho y he aquí que era bueno en gran manera. Dios hizo nuestros cuerpos y eso es algo bueno que Dios hizo. Y en aquel entonces no había ropa, no tenían ropa. No debemos decir que nuestros cuerpos son malos, ¿sí? Lo que está mal es el corazón del hombre, eso es lo que está mal, ¿sí? Y eso es lo que hace que ver a un cuerpo de forma pecaminosa. Entonces, era buena la desnudez en aquel entonces, ¿sí? Pero cuando se reveló Adán y Eva, en ese momento entró el pecado y la vergüenza. Y en Génesis capítulo 3, versículo 7, dice: entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Esa fue la reacción inicial de Adán y Eva, cubrirse. Por primera vez vieron culpa y vergüenza en ellos. ¿Por qué? ¿Fue acaso porque el cuerpo sufrió un cambio de alguna manera? No, el cuerpo no sufrió cambios. El cuerpo era bueno, Dios lo creó, pero ellos vieron en sí mismos que habían perdido algo. Perdieron su pureza, perdieron su santidad, perdieron su castidad, ya no podían pensar correctamente sobre sus cuerpos. Así que ellos cosieron esas delantales, ¿verdad? Y cubrieron solamente una parte de sus cuerpos, ¿sí? Y eso es lo que hace precisamente la desnudez algo fuera del matrimonio, algo vergonzoso, ¿verdad? Porque entró el pecado. Pero noten que ellos cosieron o intentaron cubrirse una parte de sus cuerpos, pero Dios hizo algo. Y en Génesis 3:21 dice: y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. La reacción de Adán y Eva es cubrirse una parte, y la reacción de Dios es: voy a cubrirlos todos, ¿sí? Desde ahí entonces el Señor dijo: el cuerpo debe estar cubierto, no solamente una parte pequeña del cuerpo, ¿sí? Y esa es la gran diferencia, hermano, ¿sí? Entonces, esa palabra túnicas habla de un poco más abajo de la rodilla, ¿sí? Entonces, así es, ¿verdad? Como a través del pecado entró el bochorno, la deshonra, la vergüenza. Y la narrativa nos dice que Dios cubrió la desnudez de Adán y Eva. En su gran misericordia, Dios tomó la iniciativa y dijo: yo voy a proveerles un abrigo lleno de gracia, ¿verdad? Y Él pudo juzgarlos y destruirlos en ese momento, pero no lo hizo. La respuesta de Dios demuestra que Él no consideraba que el problema fuera la desnudez, sino la desobediencia. Eso era el problema, ¿verdad? La desobediencia a su palabra, el pecado, ¿verdad? Y porque su relación había cambiado ya, se había distorsionado. Entonces, las hojas de higuera se pueden traducir como delantal o como faja. Y el vestido de Dios es una túnica, es un abrigo, ¿verdad? No tenemos fotografías de eso, ¿verdad? Obviamente, pero es la idea de que el Señor nos cubrió el cuerpo. Entonces, el Señor no le dio bikinis, hermano. No les dio bikinis, sin duda. Les dio túnicas, ¿eh? Entonces, y ahí podemos entender. La mujer debe entender qué es lo que debe cubrir de su cuerpo, ¿ok? No tenemos que estar dando tantos detalles, hermano, pero simplemente ver esos textos son muy claros, ¿ok? Entonces vemos ahí el versículo 10 que dice: con buenas obras como corresponde a mujeres que profesan piedad. Ahora, las mujeres solteras buscan atraer al sexo opuesto, pero Pablo dice que la manera de volverse más atractiva es a través de la piedad, no de la ostentosidad o de la sensualidad. Las buenas obras deben caracterizar a las mujeres cristianas en virtud de su profesión cristiana, obviamente, ¿verdad? Piedad se traduce de teosebia, que se refiere a la reverencia a Dios. Una mujer no puede pretender temer a Dios y ser piadosa si va a ignorar lo que Dios dice sobre lo que ordena, sobre cómo vestirse con modestia. Entonces, una mujer se hace bella por lo que hace, no por lo que lleva puesto, ¿sí? Eso significa que cuanto más envejece la mujer y más piadosa es, más bella se hace, ¿ok? Eso es algo que debe tener en cuenta, hermana. Exteriormente el proceso de envejecimiento no se puede detener, no puede ser revertido. Es cierto que muchos están operándose, ¿verdad? Se están retirando ahí, ¿verdad? La cara.
Pero interiormente una mujer se vuelve más y más hermosa todo el tiempo, ¿verdad? Mientras siga siendo piadosa. ¿Ok? 2 Corintios 4:16, por tanto no desmayamos, antes aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva día en día. ¿Sí? Entonces la verdadera belleza viene de nutrir a la mujer interior. Y hazte preguntas como esta: ¿cuánto dinero gasto en mi apariencia? En tratamientos de belleza. ¿Cómo se compara eso con lo que estoy haciendo yo para el Señor? Lo que estoy dedicando yo para el Señor. El tiempo que dedico y que paso en el espejo es el mismo tiempo que paso de rodillas o leyendo la Biblia. Entonces, cuando una mujer cristiana se mira al espejo, debe buscar las buenas obras, que son la prueba de una fe genuina en Jesucristo. Un autor dice, John Stott, dice: la iglesia debería ser un verdadero salón de belleza, porque anima a sus miembros femeninos a adornarse con buenas obras. Las mujeres necesitan recordar que si la naturaleza las ha hecho sencillas, la gracia puede hacerlas bellas. Y si la naturaleza las ha hecho bellas, las buenas obras pueden aumentar su belleza. ¿Sí? Interesante lo que dice. Entonces, las buenas obras son lo que un hombre debe buscar en una mujer. Cuando un hombre observa a una mujer que es devota del Señor, que da buenos consejos, que es sabia, que maneja su vida con integridad, que ama a los niños, que ama a los enfermos, que alimenta a los pobres, no debería decir, bueno, no es tan bonita, pero realmente ama al Señor. No debería ser eso. Debería decir, esta sí es una mujer hermosa. ¿Ok? No las que salen en la televisión. Esta mujer, ¿verdad?, verdaderamente es la mujer bella, la mujer piadosa. Entonces, una mujer que es hermosa a los ojos de Dios debería ser hermosa a los ojos de los hombres piadosos. Si no puedes ver, hombre, a una mujer piadosa como hermosa, es porque no eres un hombre piadoso. ¿Ok? Si te vistes como el mundo es porque buscas al mundo. Si te vistes de buenas obras, buscas a un hombre piadoso. ¿Ok? Entonces el propósito de Pablo, como vemos aquí, no es hacer que las mujeres se vuelvan excesivamente analíticas consigo mismo, críticas consigo mismo y con los demás, sino producir una sana conciencia equilibrada de la necesidad de vestir para la gloria de Dios y reflexionar sobre cómo visten. Entonces, lo que está dando aquí Pablo son líneas generales muy importantes. No buscamos un acercamiento obsesivo, ¿verdad?, como muchas iglesias desafortunadamente lo toman. O algo así, un tipo enfermizo, ¿verdad?, de estar diciendo, tienes que vestirte de este color y de este tipo de falda. No. El asunto de la modestia es una cuestión del corazón. Si el corazón está correcto ante Dios, ¿verdad?, va a hacer que tú te gobiernes a ti misma en humildad y se va a expresar exteriormente. Amén. Creo que eso es algo muy claro que Pablo está enseñando aquí. El día de hoy tocamos a las mujeres, después vamos a hablar de hombres, hermanos. Así que como pueden ver, lo que Pablo está diciendo en esta carta es algo muy importante para la iglesia. Desafortunadamente muchos no hacen caso de lo que dice aquí Pablo en estas cartas. Amén. Entonces vamos a continuar la próxima semana.